Dios le bendiga, queridos hermanos y amigos que nos están escuchando en esta mañana. Le damos gracias al Señor porque podemos transmitir este mensaje por estos medios. Quisiera compartir esta palabra con cada uno de ustedes y estaré leyendo en el libro de Romanos capítulo 5. Voy a leer del verso 8 hasta el 11. Y dice la palabra del Señor: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Quisiera hablar bajo el tema el juicio y el sufrimiento de Jesús. Y hablando en los últimos momentos del ministerio de Cristo terrenal aquí en la tierra, después de que Él instituye la Santa Cena, Él lleva a su círculo íntimo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y van a Getsemaní. Y llegando a ese lugar, Él los deja a sus tres amigos más cercanos, a sus tres discípulos más cercanos, y Él se va a orar y se presenta al Padre. En esta escena vemos que Jesús está bastante triste. Dice la palabra del Señor que Él aún le dijo a sus amigos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Vemos que este es un momento bien difícil para nuestro Señor Jesucristo, pero aún así manda a que sus amigos, sus discípulos, oren con Él. Entonces Él comienza a orar al Padre y le dice al Padre y se presenta a Él diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y ora delante del Señor en una tremenda agonía, sabiendo de que este era el momento donde Él iba a ser arrestado, donde este era el momento cuando Él iba a pasar por la noche más difícil de su vida, pero era el plan del Señor desde aún el principio. Él ora con tanta fuerza y con tanto fervor que aún su cuerpo se debilita, aún su cuerpo manifiesta que aún su cuerpo puede sentir esta agonía en la cual Él está sintiendo, y ora al Padre y regresa en un momento hacia donde estaban sus discípulos y lo encuentra durmiendo. Es en este momento donde Él le dice a sus discípulos: ni siquiera pudieron velar conmigo una hora. Le comienza a decir a los discípulos: es necesario que velen, es necesario que oren, es necesario que estén preparados en este momento. Y a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Los deja y se va a orar nuevamente. Muchas veces en nuestras vidas estamos con personas que aún están con nosotros en momentos fuertes, en momentos grandes en nuestra vida, pero cuando llega un momento en nuestra vida donde estamos peleando una batalla fuerte, una batalla intensiva, donde estamos pasando por la prueba más grande de nuestra vida, un momento oscuro, encontramos que estamos realmente solos. Estos tres amigos eran los mismos que en un tiempo atrás estaban con Jesús en el monte y vieron a su cuerpo transfigurarse y vieron los cielos abiertos y escucharon al Padre mismo decir: este es mi Hijo amado. Estos son los tres amigos que vieron a Moisés y a Elías y vieron esta escena tan gloriosa, pero en este momento, cuando Jesús lo necesitaba, cuando Jesús estaba pasando por un momento de agonía, cuando Jesús estaba orando con fervor delante del Padre, ellos estaban durmiendo. Muchas veces tú vas a ver que aún los más cercanos a ti estarán durmiendo en el momento donde tú estás luchando.
Muchas veces tú vas a ver que estás solo, pero en ese momento tienes que recordar que es el plan del Señor para tú estar solo, para que Él pueda glorificarse en el plan que tiene contigo en ese momento. Entonces Él comenzó a orar nuevamente delante del Padre. Él se encomendó a su Padre una vez más y le dice al Padre: Padre, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Esa frase específica es la frase que nos hace diferente como creyentes. Muchas veces vivimos una vida donde aún no puede dar pena presentarnos delante del Padre y decirle al Padre: esto es lo que yo siento, así me siento, esto es lo que yo quiero. Y está bien presentarse delante del Padre y decirle: Padre, yo me siento de esta manera, yo quisiera esto. Porque aún Cristo lo hizo. Cristo le dijo a su Padre: yo no quisiera beber de esta copa. Ese era el yo, mi querer, mi pensamiento, mi deseo. Pero lo que lo hizo diferente, que nos hace diferente a nosotros, es que Él dice: pero que no se haga mi voluntad. O sea, esto es lo que yo quiero, pero no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que tú quieres para mí. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Muchas veces tenemos que recordarnos de que nos debemos presentar al Padre de esa manera. En este mundo se enseña: vive tu vida como quieres, hace lo que tú quieres, habla como tú quieres y todo a tu manera de pensar. Pero nunca nos enseña: pausa por un momento, ¿qué es lo que el Señor quiere de ti? Aún hay evangelios que se predican hoy, donde se enseña: haz lo que tú quieres de lunes a sábado y ven al templo el domingo y canta y serás salvo. Pero ese no es el evangelio bíblico, no es el evangelio que Cristo nos muestra, especialmente en esta escena. Cristo pudo haber dicho: yo no, y incluso lo dijo: no quisiera beber de esta copa, pero no se trata de mí, se trata de tu plan, hablando al Padre. Son nosotros como creyentes, nosotros como personas que creemos en el Señor, que creemos en la verdad bíblica, no podemos vivir una vida de yo voy a realizar mis deseos y mi pensar y mis planes y todo lo que yo quiero sin consultar al Padre, porque no es bíblico ese mensaje. El mensaje bíblico es: Señor, esto es lo que yo quiero, te presento mis deseos, pero no se trata de mí, se trata de ti. Entonces Jesús le dice al Padre: no es mi plan, es el tuyo. Muchas veces se nos hace difícil aceptar y creer el plan del Señor para nuestras vidas. Muchas veces la inseguridad de no saber qué va a venir es difícil, y se nos hace difícil a nosotros en ese momento entregarlo todo al Señor. Quisiera decirle que aún Cristo en su omnisciencia, o sea que lo sabía todo, porque en este momento, aunque Jesús era 100% hombre, también seguía siendo 100% Dios, y sabía desde aún antes de la fundación de los tiempos, del mundo y de todo lo que existe, su plan, y sabía lo que iba a venir. Él todavía le presenta al Padre: estos son mis deseos. Pero sigue y dice: pero que no se haga tu voluntad, sino que se haga la mía. En la Biblia vemos cómo ciertos hombres y mujeres de la fe vivían una vida de que no se haga mi voluntad sino la tuya. Abraham vivió una vida de no se haga mi voluntad sino la tuya, en el momento donde él subió al monte con Isaac listo para sacrificarlo.
En sí su deseo no era sacrificar a su único hijo, pero él sabía que el plan de Dios era mejor, era mayor. Samuel vivió una vida de no mi voluntad sino la tuya cuando confrontó al sacerdote Elí de la vida de sus hijos que sus hijos estaban llevando en el templo. Elías vivió una vida de no mi voluntad sino la tuya cuando tenía miedo, cuando Jezabel lo perseguía y él se fue a esconder en una cueva. Y aún así, cuando Dios lo mandó a salir y a seguir su camino, él se levantó y siguió su camino. Como creyentes, nuestra vida diaria debe ser no mi voluntad sino la tuya. Jesús es Dios y él pudo haber dicho, no quisiera pasar por esto, no voy a pasar por esto. Pero aún en este momento, tomó este momento para enseñarnos tan claramente que no se trata de nosotros en este momento y cómo nosotros nos enfrentamos a una situación, sino que en este momento de oscuridad, de agonía, en este momento difícil, debemos de presentarnos al Padre, porque Él es el que guía nuestra vida a su plenitud. Esta era la noche más difícil de la vida de Jesús, y él sabía que en esta noche él iba a ser entregado como un cordero de sacrificio. Él sabía que esta era la noche donde él iba a ser torturado y donde todas las profecías se iban a cumplir en él. Él sabía que esta era la noche de la redención del hombre a través de su sacrificio, y él sabía que no iba a ser fácil. Isaías 53 nos da una descripción de esta noche. Nos dice exactamente que iba a ser tan doloroso, que iba a ser tan difícil esta noche. Y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y sigue diciendo: angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Él sabía que en este momento él iba a pasar por un tiempo muy difícil. La realidad es que aunque él sabía que era una noche de tortura, de juicio, de dolor, me imagino yo que también a la misma vez él se regocijaba al saber que también esta era la noche que iba a traer salvación a toda la humanidad. Porque desde el principio el plan de Dios para con el hombre ha sido reinar con él. Desde el principio Dios creó al hombre para reinar con él. Creó a Adán y le dijo a Adán: puedes comer de cualquier árbol menos el de la ciencia del bien y el mal. Pero el hombre falló a Dios. Pero Dios no lo dejó ahí, sino que le dijo: quisiera que ya que tú sabes el bien y el mal en tu corazón, guíate por el bien, haz el bien. Pero el hombre vuelve y le falla al Señor, vuelve y hace el mal. Vemos que Caín mata a Abel, y mientras la tierra se va poblando, la maldad crece de tal manera. Dios levanta líderes para que pueda guiar a la humanidad en rectitud, pero esos líderes se juntan y tratan de alcanzar al cielo por sus propios méritos, construyendo una torre, y Dios detiene su construcción, pero no deja al hombre ahí, sino que levanta a un hombre y lo llama desde Ur de los Caldeos para que él pueda ser el padre de la fe. Y le da la promesa a Abraham y le dice que toda la tierra será bendita a través de sus generaciones. Pero con el tiempo la casa de Israel es esclavizada, y Dios tiene que levantar a Moisés para libertar a Israel de la esclavitud en Egipto y llevarlos por el desierto y darles en ese momento los 10 mandamientos. Y Dios le dice al hombre que la salvación pudiera alcanzarlos a ellos si ellos obedecieran
los 10 mandamientos, los mandamientos de Dios en su plenitud. Pero el hombre no puede. El hombre nunca ha podido alcanzar la salvación por sus propios méritos. Porque por causa del pecado no podemos alcanzar la salvación. Nada de lo que podamos hacer puede hacernos merecedores de la salvación. Entonces, donde en un tiempo Dios mandó al pueblo de Israel a que una vez al año ellos cogieran un cordero que sea joven, que sea macho y que sea perfecto, para que una vez al año lo llevaran al templo y lo sacrificaran por la expiación de los pecados de todo el pueblo. En este momento ese simbolismo, esa ceremonia iba a ser consumida en Cristo. La realidad es que en este momento aquel mensaje que Juan el Bautista decía que ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, se estaba cumpliendo, y Jesús lo sabía. Jesús, siendo el Cordero perfecto de Dios, siendo el Cordero de Dios, la cual el Padre dio testimonio desde el cielo, nos enseña a nosotros: no mi voluntad sino la tuya. Entonces aparece Judas, acompañados por soldados romanos, acompañados por miembros del Sanedrín. Y él le dice que identificaría al maestro dándole un beso en la mejilla. Y en ese momento Jesús, sin pelear, es arrestado. Y aunque sus discípulos quisieron usar su fuerza para que ellos no detenieran a Jesús, Jesús lo mandó a parar, porque él sabía que era necesario que él muriera. De todos modos, el diablo ha querido que Cristo no llegara a ese momento. En el momento donde él estaba iniciando su ministerio, el diablo le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y más adelante el diablo usa a Pedro en decirle a Jesús: no entre a la ciudad, no vaya por ahí porque te van a matar. Y Jesús tuvo que decirle: apártate de mí, Satanás, porque no entiendes que es necesario que yo pueda morir para darle redención a mi pueblo. Ese es el mensaje que predicamos hoy. Ese es el mensaje del evangelio. Era necesario que el hombre recibiera el perdón de sus pecados y la salvación de su alma a través del sacrificio de Jesús. Por eso que Cristo dice: no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Dice: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y dice: es necesario que el hombre, que el Hijo del Hombre esté en la tierra por 3 días, aún así como Jonás estuvo en el pez por 3 días. El mensaje de la muerte de Cristo es un mensaje de triunfo, es un mensaje de redención, es un mensaje de salvación para cada uno de nosotros. Él fue torturado después de ser arrestado, fue golpeado. Se burlaron de él, le escupieron, le desfiguraron. Algo que un hombre sería muy difícil para que pudiera soportar todo lo que Jesús soportó. Y aún así tuvo que cargar su cruz hacia Gólgota. Lo levantaron, lo clavaron y fue exhibido para que el mundo se burlara de él. Aún pusieron una señal rotulada en su cruz diciendo: este es el rey de los judíos. Y aunque era para que muchos se burlaran de él, para nosotros los creyentes es un mensaje de salvación, que ese sí es nuestro rey, que nuestro rey sí murió, y porque murió nosotros podemos tener vida y vida en abundancia. En esta hora es necesario que tú puedas entender que Cristo murió por ti.
que Cristo murió para que tú tengas vida, para que tú tengas salvación, para que así como en el principio Él tenía una comunión con Adán, hoy tú la puedas tener con Él a través de su sacrificio. Si no has recibido al Señor como tu Salvador y quisieras tomar ese paso de fe y decir: Señor, yo creo en ti, pero más de creer, quisiera vivir una vida de no mi voluntad, porque mi voluntad no sirve, sino tu voluntad en mí. Quisiera que me acompañaras en esta oración. Ahí donde estás, repite conmigo y di: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que mi vida, como yo la he manejado, no es suficiente para recibir la salvación. Me arrepiento de mis pecados y pido que tu salvación llegue a mi vida. Yo creo que tú eres el Dios. Yo creo que tú moriste por mi vida. Y creo que el Padre te resucitó de entre los muertos para darme vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te acepto como mi Dios y mi Salvador. Amén. Querido hermano, quisiera que esta palabra se quede contigo, que se quede en tu corazón. Que cada vez que estés pasando por un momento difícil te recuerdes que Cristo también lo pasó. Y como Él lo pasó y venció, tú también puedes vencer. Espero que haya sido ministrado a través de esta palabra. Si necesitas la oración, puedes poner un mensaje en los comments de abajo y nuestros pastores estarán orando por ustedes. Dios le bendiga a todos. Si este mensaje ha tocado su vida, quisiera que compartieran el mensaje con todo el mundo. La Biblia dice ir por el mundo y predicar el evangelio. Entonces, coja este mensaje, comparta el link, suscríbase si no se ha suscrito y comparta el mensaje con otros para que así podamos compartir el evangelio de Cristo a través de las redes. Dios le bendiga a todos.